Aún recuerdo esa noche de verano en Vallarta. El calor estaba lejos de disiparse a medida que caía la oscuridad. Como miembro de la Marina, me encontraba en una misión de vigilancia. Habíamos recibido informes de actividades sospechosas en la zona, y nuestra tarea era asegurar que todo estuviera bajo control. Sin embargo, lo que estaba a punto de experimentar esa noche, nunca lo habría imaginado. Después de varias horas de patrullaje, decidimos hacer una pausa en una pequeña playa, un lugar que, aunque hermoso, siempre había tenido una atmósfera inquietante. La luna llena iluminaba el agua, y el sonido de las olas era un canto hipnótico que me invitaba a relajarme. Mis compañeros estaban más interesados en hablar sobre sus planes para el fin de semana, pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Mientras observaba el horizonte, noté una luz parpadeante en la distancia. No era un faro, ni siquiera una luz de barco. Era un resplandor extraño que parecía moverse de un lado a otro. Intrigado decidí acercarme un poco más, pero antes de que pudiera hacerlo, un grito resonó en la playa. Era uno de mis compañeros, llamando mi atención con urgencia. Regresé rápidamente al grupo y todos compartían la misma inquietud. El grito había provenido de una cueva cercana, un lugar al que nunca habíamos prestado atención. La entrada estaba oscura y cubierta de vegetación, como si la naturaleza hubiera intentado ocultarla. A pesar de la advertencia del instinto, decidimos explorarla. La curiosidad y la adrenalina nos llevaron a adentrarnos en la cueva, armados solo con nuestras linternas y un sentido de camaradería. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más denso y frío. El eco de nuestras voces se perdía entre las paredes rocosas, y con cada paso, la sensación de ser observados crecía. De repente, escuchamos un murmullo, un sonido que parecía surgir del fondo de la cueva. En ese momento un escalofrío recorrió mi espalda, y mi instinto de supervivencia me decía que debíamos salir de allí. Sin embargo, la curiosidad nos mantuvo en el lugar. Al llegar a una cámara más amplia, encontramos una serie de inscripciones en las paredes, esculpidas en la piedra. Parecían antiguas, como si pertenecieran a una civilización perdida. Mientras examinábamos, el murmullo se intensificó, hasta que se convirtió en un coro de voces. Las palabras eran inintengibles, pero el tono era claro, un lamento profundo que resonaba por completo. Fue entonces cuando vi algo moverse en la oscuridad. Una figura emergió de las sombras, cuya forma era indistinta y etérea. Su rostro parecía marcado por la tristeza, y sus ojos reflejaban una desesperación que iba más allá de las palabras. Yo me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. La figura extendió su mano hacia nosotros, y el murmullo se convirtió en un grito colectivo que resonó en la cueva. Sin poder contenerme, grité y di un paso atrás, lo que provocó que mis compañeros hicieran lo mismo. La figura se desvaneció en un instante, como humo en el viento. Miramos a nuestro alrededor tratando de comprender lo que acabábamos de presenciar. Era evidente que habíamos tropezado con algo que no comprendíamos, algo que había estado atrapado en esa cueva durante años. Aterrorizados decidimos salir rápidamente de ahí. La sensación de ser observados no desapareció hasta que estuvimos de vuelta en la playa. Años después de ese suceso, nunca más nos acercamos a esa cueva. Sin embargo, sabemos que lo que presenciamos definitivamente tuvo que haber sido un fantasma. Hola a todos, soy un exmarino y durante mi tiempo en la Armada tuve varias experiencias, pero principalmente dos fueron las más fuertes y que de cierta forma me hicieron ver que existen energías o seres que van más allá de toda nuestra comprensión. Es importante aclarar que por cuestiones de seguridad voy a omitir ciertos datos como el lugar exacto donde ocurrió esto,
o a qué unidad pertenecía, así como los nombres de los involucrados. Todo comenzó cuando fuimos desplegados a una región montañosa en el estado de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos. Nuestra misión era realizar patrullajes y operaciones de vigilancia en esa zona, debido a la creciente presencia del crimen organizado. Recuerdo que en la víspera de nuestro despliegue, uno de mis compañeros, a quien llamábamos el Halcón, por su agudeza visual y capacidad de observación, se acercó a mí y me dijo: «Oye, carnal, tengo un mal presentimiento sobre esta misión. Algo me dice que nos vamos a meter en un problemón bien grande». Yo lo miré extrañado, pues el Halcón era uno de los marinos más experimentados y confiables de nuestro pelotón. Verlo así con cierta preocupación me desconcertó un poco. Le pregunté que qué le pasaba y él me respondió: «No sé, bro. Es como si algo me estuviera advirtiendo que nos metemos en un asunto bien terrible. Tú sabes que yo no soy de los que se acobarda, pero esta vez siento que debemos tener mucho cuidado». Yo traté de calmarlo. Le dije que todo iba a salir bien, que éramos un equipo bien entrenado y que nada malo nos iba a pasar. Él solo asintió con la cabeza, pero su semblante seguía siendo de preocupación. Al día siguiente partimos hacia la zona de operaciones. Todo transcurría con normalidad. Realizábamos patrullajes y revisiones de rutina, pero nada fuera de lo común. Hasta que en una de esas rondas nos topamos con una camioneta que se movía de manera sospechosa. Inmediatamente activamos el protocolo de intervención y nos acercamos para realizar la inspección. Cuando nos aproximamos, pudimos ver que había varias personas a bordo, y al vernos intentaron darse a la fuga. Nosotros iniciamos una persecución y después de un rato, logramos interceptarlos. Al abordar la camioneta nos encontramos con una escena bastante perturbadora. Todos los ocupantes estaban fallecidos con signos de caos extremo. Nos quedamos impactados sin saber cómo proceder. Llamamos de inmediato a nuestros superiores para informar de la situación y solicitar apoyo. Mientras esperábamos, decidimos inspeccionar más a fondo el vehículo. Fue entonces cuando el Halcón, que se había adelantado un poco, nos llamó con urgencia. Cuando nos acercamos nos topamos con algo que nos heló el líquido vital. En una de las esquinas de la camioneta había una especie de altar improvisado con velas encendidas, algunas flores y figurillas de aspecto siniestro. Todos nos miramos sin saber qué decir. El Halcón con voz temblorosa nos dijo: «Les dije que algo malo iba a pasar. Esto no es normal. Hay algo más aquí, algo que no podemos explicar». En ese momento escuchamos un ruido proveniente del interior de la camioneta. Nos pusimos en alerta con las armas en mano y nos acercamos con cautela. Para nuestra sorpresa, encontramos a un hombre agazapado, temblando y murmurando palabras inintengibles. Lo sacamos del vehículo y lo revisamos, pero no presentaba heridas. Parecía estar en shock, como si hubiera presenciado algo terrible. Intentamos interrogarlo, pero no logramos obtener ninguna información coherente. Mientras tanto, llegaron los refuerzos que habíamos solicitado y se hicieron cargo de la situación. Ellos nos ordenaron regresar a la base, donde tendríamos que rendir nuestro informe. Durante el trayecto de vuelta, el Halcón no dejaba de mirar hacia el horizonte, con una expresión de preocupación en su rostro. Yo me acerqué a él y le pregunté que qué le pasaba, y él me respondió: «Carnal, esto no se va a quedar así. Algo raro está pasando, neta, y tengo el presentimiento de que nos vamos a volver a topar con esa cosa». Cuando llegamos a la base, fuimos interrogados exhaustivamente sobre lo ocurrido. Nos preguntaron por cada detalle y nos instaron a ser lo más precisos posibles. Después de horas de cuestionamiento, nos dieron permiso para descansar. Esa noche en los dormitorios, el Halcón y yo no podíamos conciliar el sueño. Cada vez que cerrábamos los ojos, las imágenes de la camioneta y el altar improvisado nos atormentaban. Al día siguiente nos informaron que habían enviado un equipo de investigación a la zona donde encontramos la camioneta. Nos ordenaron que nos preparáramos, pues volveríamos a salir a patrullar la misma área.
Cuando llegamos al punto de encuentro notamos que había un ambiente tenso entre nuestros compañeros. Algunos se veían visiblemente alterados y otros mantenían una actitud cautelosa. El oficial al mando nos reunió y nos explicó que el equipo de investigación había encontrado algunas pistas inquietantes. Al parecer, la camioneta pertenecía a un grupo del crimen organizado que se dedicaba a realizar rituales en altares improvisados en la sierra. Nos advirtió que tuviéramos mucho cuidado, pues según la información recabada, esos grupos estaban protegidos por fuerzas sobrenaturales y que cualquier intento de interferir en sus actividades podría traer consecuencias desastrosas. Todos nos miramos sin saber qué decir. El halcón con voz grave preguntó qué se supone que debemos hacer entonces. ¿Vamos a dejar que sigan haciendo esas cosas macabras? El oficial respondió: por ahora nuestra misión es mantener vigilada la zona y reportar cualquier actividad sospechosa. No deben acercarse a esos altares ni intentar intervenir. Recuerden que su seguridad es lo más importante. Dicho esto, nos dividimos en equipos y comenzamos nuestras rondas de patrullaje. El halcón y yo quedamos asignados a una zona de la sierra junto a otros 2 compañeros. Mientras avanzábamos por el terreno accidentado, el halcón no dejaba de mirar hacia los alrededores, como si buscara algo. De pronto señaló hacia una pequeña cueva que se divisaba a lo lejos y dijo: «Ah, mira, ¿ves eso?». Cuando enfocamos la vista pudimos distinguir una tenue luz parpadeante, como si se tratara de velas encendidas. Nos acercamos con cautela y al llegar, nos encontramos con una escena que nos heló todo el líquido vital. En el interior de la cueva había un gran altar con velas, flores, figurillas, y en el centro lo que parecía ser un cuerpo humano. Nos quedamos paralizados sin saber qué hacer. El halcón con la voz temblorosa me dijo: «Te lo dije, carnal, esto no se va a quedar así, tenemos que hacer algo». Justo en ese momento escuchamos un ruido proveniente del fondo de la cueva. Nos pusimos en alerta y con las armas en mano, nos acercamos lentamente. Al llegar a la zona más profunda vimos que había una especie de pasadizo que conducía a una cámara más amplia. Nos miramos sin saber si debíamos entrar o no. Finalmente el halcón con determinación dijo: «Vamos, no podemos dejar que sigan haciendo estas cosas. Tenemos que detenerlos». Entramos al pasadizo con nuestras linternas iluminando el camino. Conforme avanzábamos, podíamos escuchar extraños susurros y sonidos que nos erizaban la piel. Llegamos a la cámara, y ahí en el centro se encontraba un altar aún más elaborado que el de la entrada. Nos acercamos con cautela y en ese momento vimos que algo se movía entre las sombras. Apuntamos nuestras armas pero no logramos distinguir qué era. De pronto una figura se abalanzó sobre nosotros, emitiendo un grito aterrador. Nosotros reaccionamos de inmediato y abrimos fuego. La criatura o lo que fuera se desvaneció entre las sombras. Salimos de la cueva aterrados y regresamos a la zona de patrullaje lo más rápido que pudimos. Una vez allí el halcón y yo nos miramos sin poder creer lo que acabábamos de presenciar. Nuestros compañeros, al ver nuestras caras de espanto, nos interrogaron sobre lo sucedido, pero nosotros no lográbamos articular palabra. Regresamos a la base y de inmediato fuimos convocados por nuestros superiores. Nos cuestionaron exhaustivamente sobre lo que habíamos visto y hecho en la cueva. Intentamos explicarles, pero sabíamos que nos costaría trabajo hacerles entender la naturaleza sobrenatural de lo que habíamos enfrentado. Después de varias horas de interrogatorio, nos dieron la orden de no volver a acercarnos a esa zona. Nos advirtieron que cualquier intento de investigar o intervenir en esos rituales podría poner en riesgo nuestras vidas y también la de nuestros compañeros. Nos sentíamos frustrados e impotentes. Sabíamos que esos seres seguían cometiendo sus actos macabros y nosotros no podíamos hacer nada al respecto. El halcón con la mirada perdida me dijo: «Carnal, esto no se va a quedar así. Tarde o temprano tendremos que volver y enfrentarlos». Desde entonces, el halcón y yo hemos tenido que lidiar con las secuelas de esa experiencia. Ambos hemos tenido pesadillas recurrentes
las que revivimos esos momentos aterradores. A veces incluso creemos escuchar susurros o también vemos sombras que nos acechan. Hemos intentado mantenernos alejados de esa zona, pero la inquietud y la sensación de que algo siniestro sigue ahí, acechando, no nos deja en paz. Sabemos que en algún momento tendremos que volver a enfrentar a esa fuerza sobrenatural, y esta vez no estamos seguros de poder salir ilesos. Por ahora solo nos queda esperar y estar alerta. Sabemos que tarde o temprano tendremos que volver a enfrentarnos a lo desconocido, y cuando ese momento llegue, estaremos listos aunque el miedo y la incertidumbre nos sigan atormentando en cada momento. Todo sucedió una noche silenciosa en el mar, el tipo de noche que te envuelve en una atmósfera de inquietud. La brisa golpeaba el rostro de los hombres en la cubierta, mientras el sonido de olas rompiendo contra el casco del barco se mezclaba con el murmullo distante de las máquinas. Estábamos en una misión de patrullaje por la costa, un recorrido que, aunque rutinario, siempre requería de nuestra máxima atención. La tripulación, compuesta por hombres y mujeres valientes, se movía con la familiaridad de quienes han pasado años juntos. Pero esa noche había algo en el aire que no podía ignorar. El reloj marcaba la medianoche cuando el radar comenzó a emitir señales erráticas. Al principio alguno de nosotros pensábamos que era un mal funcionamiento del equipo. Sin embargo, el oficial de turno, con su rostro pálido y nervioso, se acercó al capitán y le susurró algo al oído. La mirada del capitán se tornó seria y decidió que era mejor investigar. Mientras nos acercábamos a la ubicación indicada, la atmósfera se volvió más densa, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Conforme nos acercábamos, la niebla empezó a remolinarse a nuestro alrededor, cubriendo el mar en un manto blanco que parecía devorarlo todo. La visibilidad se redujo drásticamente y el faro de proa apenas iluminaba unos metros frente a nosotros. Esa sensación de vulnerabilidad era palpable. Cada hombre en la tripulación compartía un silencio tenso, como si todos supiéramos que estábamos a punto de enfrentar algo desconocido. De repente, una luz brillante apareció en el horizonte. Era una esfera luminosa, flotando en el aire, pulsando como un corazón vivo. La luz era intensa, de un color azul brillante que contrastaba con la oscuridad que nos rodeaba en ese momento. El capitán, con la voz firme pero tensa, ordenó que nos acercáramos con cautela. La intriga y el miedo comenzaron a mezclarse en nuestros estómagos. A medida que nos aproximábamos, el barco empezó a temblar. Las vibraciones se sentían en los huesos, como si el mar estuviera vivo y enfurecido. La temperatura descendió de golpe y un escalofrío recorrió mi espalda. Era una sensación que nunca había experimentado antes, como si algo estuviera presente, algo que desafiaba nuestra comprensión de la realidad. La luz se hizo más intensa y en un momento los gritos comenzaron a resonar en el aire. Eran gritos distantes, vagos, como si alguien estuviera clamando desde las profundidades del océano. El capitán intentó mantener la calma, pero todos podíamos ver la preocupación en su rostro. Entonces, ante nuestros ojos atónitos, una figura comenzó a materializarse, que parecía desvanecerse en el aire. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos vacíos y tristes reflejaban una profundidad que melaba líquido vital. La figura se acercó lentamente, extendiendo su mano hacia nosotros. En ese instante el tiempo pareció detenerse. La tripulación estaba paralizada, atrapada en un estado de asombro y terror. Yo sentí que el aire se volvía espeso, como si no pudiera respirar. La figura etérea miraba a cada uno de nosotros, como si estuviera buscando algo.
una respuesta o una conexión. De repente la figura dio un paso atrás y con un movimiento brusco se desvaneció en la luz. La esfera brillante se apagó de inmediato y el barco volvió a ser envuelto en la oscuridad. El sonido de las olas volvió a llenar el aire, pero el silencio de la tripulación era ensordecedor. Todos nos miramos buscando alguna explicación, pero no había palabras que pudieran describir lo que acabábamos de experimentar. Con el corazón latiendo con fuerza, el capitán ordenó que regresáramos al puerto. La misión esa vez fue olvidada. Estábamos atrapados en un momento que marcó nuestras vidas para siempre. Aquella noche el mar nos reveló un secreto que preferiríamos no haber conocido. Y como estas, hay muchas historias más. Mi nombre es Ángel Ramírez. Pertenezco a la Marina de México. Quiero contarles una experiencia que viví hace algunos años, cuando formaba parte de una unidad especial que patrullaba las costas de Sonora. Era el año 2016 y nuestra misión era vigilar una zona remota, cerca de la desembocadura del río Yaqui, debido a informes sobre actividades sospechosas en el área. Nos habían advertido que podríamos encontrarnos con los contras, quienes estaban dedicados al tráfico de sustancias y al contrabando de armas. Al principio todo parecía ir bien. Nuestros recorridos diarios por la costa y el estuario transcurrían sin mayores novedades, pero poco a poco comenzamos a notar cosas extrañas. Los animales del lugar, principalmente aves y reptiles, parecían evitar acercarse a ciertos puntos del área que teníamos asignada. Algunos de mis compañeros juraban haber visto sombras moviéndose entre la maleza. Incluso escuchaban susurros y ruidos que no lograban identificar. Pero cuando intentábamos investigar, no encontrábamos nada fuera de lo común. Eso nos generaba una sensación de inquietud y desconfianza. Una noche durante mi turno de guardia, escuché un sonido que me puso en alerta. Provenía del estuario, cerca de donde teníamos amarrada la lancha. Me acerqué con cautela tratando de no hacer ruido. Cuando llegué al muelle, vi algo que me dejó helado. Había una figura extraña, de unos 2 metros de altura, que parecía flotar sobre el agua. Su silueta era borrosa, como si estuviera hecha de niebla o de sombras. Tenía algo que me recordaba a una cabeza, pero no lograba distinguir rasgos definidos, y se movía de manera errática como si danzara. Yo me quedé paralizado, observando esa aparición. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto la figura se desvaneció, perdiéndose en la oscuridad del río. Tardé varios minutos en reaccionar y volver al campamento. Mis compañeros notaron mi estado de nerviosismo, pero no les dije nada sobre lo que había visto. A la mañana siguiente, durante el desayuno, uno de los muchachos comentó que había tenido una pesadilla terrible. Soñó que una criatura lo arrastraba hacia el agua, hundiéndolo en las profundidades del estuario. Nosotros nos reímos un poco tratando de restarle importancia, pero la verdad es que a todos nos inquietaba la situación. Esa noche, cuando me tocó nuevamente hacer guardia, decidí estar más atento. Revisé minuciosamente el área sin perder la vista del río, y fue cuando entonces lo vi de nuevo. La misma figura extraña, flotando sobre el agua, moviéndose de manera errática. Esta vez me armé de valor y me acerqué un poco más, tratando de distinguir mejor sus rasgos. Pero en cuanto hice el primer movimiento, la criatura se desvaneció, como si se hubiera hundido en el río. Frustrado, regresé al campamento, sin poder entender lo que estaba pasando. El día siguiente, durante el desayuno, uno de mis compañeros nos contó que había tenido una experiencia similar a la mía. Dijo que durante su turno de guardia, vio una especie de sombra moviéndose entre los árboles cerca de la orilla. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció.
Empezamos a intercambiar más relatos sobre avistamientos extraños. Algunos hablaban de escuchar voces susurrantes provenientes de la espesura de la selva. Otros aseguraban haber visto ojos brillantes observándolos desde la oscuridad, y algunos más juraban haber sentido una presencia maligna rondando el campamento. Poco a poco el ambiente se fue volviendo tenso. Todos estábamos nerviosos y desconfiados. Mirábamos constantemente a nuestro alrededor, buscando cualquier indicio de peligro, y evitábamos alejarnos mucho del campamento, por miedo a encontrarnos con algo aterrador. Una noche durante mi turno de guardia, escuché un ruido extraño que provenía del estuario. Me acerqué con sigilo, tratando de no hacer el menor movimiento, y fue entonces cuando lo vi, la misma figura extraña flotando sobre el agua, pero esta vez acompañada de otras sombras más pequeñas. Eran como siluetas de infantes que danzaban alrededor de la criatura principal. Yo me quedé paralizado, observando la escena sin saber qué hacer. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho, y entonces la figura principal se giró hacia mí como si me hubiera detectado. Pude ver entonces que en lugar de un rostro, tenía una especie de máscara blanca, con rasgos deformes, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Me quedé hipnotizado por esa visión, sin poder moverme. Fue entonces cuando escuché un grito desgarrador que me hizo reaccionar. Yo corrí de vuelta al campamento, buscando a mis compañeros. Todos estaban despiertos, pálidos y temblorosos. Uno de ellos, el cabo Ramírez, nos contó que había visto a uno de los soldados, el sargento Guzmán, ser arrastrado hacia el río por una criatura similar a la que yo había visto. Inmediatamente organizamos un grupo de búsqueda, pero por más que recorrimos la zona, no encontramos rastro alguno del sargento Guzmán, ni siquiera su arma o su equipo. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Esa noche nadie pudo dormir. Todos estábamos atentos, con los sentidos alerta, esperando que esa cosa volviera a aparecer. Y así fue. Cerca de la madrugada, escuchamos un sonido que provenía del estuario. Al acercarnos, vimos a la figura flotante, rodeada de las sombras más pequeñas. Esta vez no me quedé paralizado. Abrí fuego contra la criatura, pero mis balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. Entonces, las sombras más pequeñas se lanzaron hacia nosotros, con una velocidad sobrehumana. Tuve que retroceder mientras mis compañeros intentaban defenderse. Fue una batalla caótica y desesperada. Algunos de mis camaradas fueron heridos por esas criaturas, y yo mismo recibí varios rasguños y mordiscos. Finalmente logramos repeler el ataque y las sombras se retiraron, perdiéndose en la oscuridad del río. Después de esa noche todo cambió. El campamento se convirtió en un lugar de tensión y miedo constante. Nadie se atrevía a alejarse demasiado, y todos estábamos en alerta permanente. Incluso llegamos a reforzar la vigilancia, con turnos más frecuentes y mayor número de elementos. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, las apariciones y los ataques continuaban. Algunas noches veíamos a la figura flotante cómo rondaba el campamento, acompañada de las sombras más pequeñas. Otras veces, escuchábamos gritos y ruidos extraños provenientes de la selva. Y poco a poco, fuimos perdiendo a más de nuestros compañeros. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, como el sargento Guzmán. Otros fueron atacados y heridos por esas criaturas, y aunque logramos sobrevivir, el trauma y el miedo se apoderaron de nosotros. Finalmente, después de varias semanas de esa pesadilla, llegó un equipo de refuerzo de la Marina. Nos relevaron y pudimos salir de esa zona maldita, pero el recuerdo de esas apariciones y ataques sigue atormentándome hasta el día de hoy. Nunca supe qué eran esas criaturas, ni por qué nos atacaban.
Algunos dicen que eran espíritus o seres de otro mundo. Otros creen que se trata de una maldición ancestral relacionada con el río Yaqui y la selva que lo rodea. Pero lo único que sé es que fue una experiencia que marcó mi vida para siempre. Desde entonces evito hablar de ello. Incluso me niego a regresar a esa zona, por miedo a encontrarme de nuevo con esas sombras. Y a veces en las noches, despierto sobresaltado creyendo ver esa figura flotante, observándome desde la oscuridad. No sé si alguna vez encontraré respuestas en lo que vivimos en aquel campamento, pero de lo que estoy seguro es que en ese lugar hay algo sobrenatural y peligroso, que acecha a quienes se atreven a adentrarse en sus dominios, y yo, por mi parte, prefiero mantenerme alejado y guardar silencio sobre esa terrible experiencia. La ciudad de Cancún, conocida por sus hermosas playas y su vibrante vida nocturna, había sido transformada en un campo de batalla, en una lucha contra la maña. El grupo delictivo con las siglas CG había extendido su influencia en la región, y el caos se había convertido en una amenaza constante para los residentes y turistas. Como parte del Comando X, mi misión era erradicar esta plaga antes de que se convirtiera en una epidemia incontrolable. Esa mañana el capitán nos reunió en la base. Hemos recibido información sobre una reunión de alto nivel. Todo esto entre los líderes de la maña en un hotel abandonado en la zona hotelera. Necesitamos desmantelar esta operación de inmediato, dijo con una determinación, con su voz que era firme, pero con una tensión palpable en el aire. Todos sabíamos que lo que nos esperaba era peligro. A medida que nos preparábamos, el peso de la responsabilidad se hacía evidente. La vida de muchos dependía de nuestras acciones, y la idea de enfrentarnos a un grupo que no dudaba en usar el caos para proteger sus intereses me llenaba de inquietud. Revisamos nuestro equipo, asegurándonos de que todo estuviera en orden. La adrenalina comenzaba a correr por nuestras venas mientras nos dirigíamos a la zona hotelera. Al llegar, la escena era surrealista. Las palmeras se mecían suavemente en la brisa y el sonido de las olas rompía en la orilla, pero la belleza del lugar se veía empañada por la realidad que enfrentábamos. Las calles estaban desiertas y la sensación de que el peligro acechaba en cada esquina aumentaba. El caos que reinaba en Cancún era como una sombra que cubría todo. Nos dividimos en grupos y comenzamos a avanzar hacia el hotel. A medida que nos acercábamos, la tensión se intensificaba. Sabíamos que los hombres de la maña estarían armados y listos para luchar. El capitán nos dio instrucciones claras. Vamos a rodear el lugar y asegurarnos de que no se escapen. Al llegar al hotel, la estructura parecía un vestigio de un pasado glorioso, pero el abandono y la decadencia eran evidentes. Hicimos un reconocimiento del lugar y el silencio era abrumador. En el interior se podía escuchar el murmullo de voces y la adrenalina comenzó a elevarse entre nosotros. Con una señal del capitán, entramos en el hotel. Las puertas chirriaron al abrirse y el eco de nuestros pasos resonó en el vestíbulo vacío. De repente, un grupo de hombres armados apareció de la nada, disparando a quemarropa. Las balas silbaron a nuestro alrededor y en ese instante el caos se desató. Recuerdo el momento en que vi a un hombre corpulento con un tatuaje de un dragón en su brazo. Parecía ser el líder del grupo. Su mirada era fría y calculadora, y su expresión reflejaba la arrogancia de quien se cree invulnerable. Sin pensar, levanté mi arma y disparé. La bala lo alcanzó en el pecho, pero en lugar de caer, se lanzó hacia un lado buscando cobertura. La lucha se intensificó y las balas volaban en ambas direcciones. El sonido de los disparos era ensordecedor. Mis compañeros y yo nos movíamos en coordinación, tratando de mantenernos juntos en medio del caos, pero esta situación era feroz y cada segundo contaba.
La adrenalina me empujaba a seguir adelante, pero la brutalidad de la situación comenzaba a desgastarme. Vi a un compañero caer alcanzado en la pierna. Cómo fue su grito de dolor que resonó en mis oídos mientras trataba de avanzar. Y en ese momento la realidad de lo que estábamos haciendo me golpeó con fuerza. No solo estábamos enfrentando hombres armados, estábamos lidiando con la desesperación y así como con el miedo de personas que habían sido atrapadas en un ciclo de caos. Finalmente logramos reducir a la mayoría de los hombres, pero el líder, el hombre del dragón, seguía en pie, herido pero decidido a luchar. La tensión se sentía y sabía que no podía dejar que escapara. Con un último esfuerzo me lancé hacia él intentando someterlo. El forcejeo fue brutal. Nos movíamos por el suelo golpeándonos y tratando de obtener el control. La rabia y el miedo se mezclaban en el aire, y en ese instante todo lo que había aprendido sobre la moralidad y también la justicia se vio desvanecido. Solo había un objetivo: detener a ese hombre. Con un giro logré desarmarlo y lo sometí en el suelo. Estaba respirando con dificultad, y en su mirada había una mezcla de furia y desesperación. «No sabes lo que has hecho», dijo con una voz entrecortada. Sus palabras resonaron en mi mente, y una ola de duda me atravesó. ¿Realmente estábamos haciendo lo correcto? Mientras lo llevábamos fuera del hotel, la realidad del costo de nuestra misión se hizo evidente. Habíamos capturado un líder, pero el caos había dejado cicatrices profundas en todos nosotros. La lucha no era solo contra hombres armados, sino contra un sistema que había devastado comunidades enteras. De vuelta en la base, el ambiente era sombrío. La victoria se sentía vacía, mientras atendíamos a los heridos y reflexionábamos sobre lo ocurrido. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de esa lucha se repetían en mi mente. La cara de esos hombres, la brutalidad de la lucha y el rostro de mi compañero herido. Todo se entrelazaba en un torbellino de emociones que parecía no tener fin. Días después revisamos los informes y nos enteramos de que el caos no había disminuido. El vacío dejado por la captura del líder había sido rápidamente llenado por otros, dispuestos a asumir el control. La sombra de ese grupo seguía acechando y la lucha parecía interminable. La vida en Cancún ha continuado, pero la sombra de estos malhechores siguen acechando. Como lo dije antes, la lucha no es solo contra hombres armados, es contra un sistema que ha dejado cicatrices profundas en la sociedad. Y mientras continuábamos con nuestra misión en ese entonces, sabíamos que el camino sería largo y arduo, pero que también teníamos la responsabilidad de seguir adelante, de luchar por un futuro donde la paz y la justicia no fueran solo sueños lejanos. El viento soplaba frío en la llanura, y el paisaje árido se extendía ante mí, interrumpido solo por algunas colinas y un par de casas de adobe que parecían más sombras que estructuras. Habíamos llegado a esta región desértica para llevar a cabo una misión de reconocimiento, desmantelar una operación del narcotráfico que había crecido como una mala hierba en el corazón de la comunidad. La inteligencia había indicado que un cargamento importante de metanfetaminas iba a ser trasladado a un punto de venta, y nuestra tarea era interceptarlo. Mi unidad, un grupo de intervención táctica, estaba compuesta por hombres y mujeres entrenados para operar en situaciones extremas. Sabíamos que el enemigo no era solo un grupo de narcotraficantes, era una red bien organizada con recursos y conexiones que se extendían más allá de nuestra comprensión. Cada uno de nosotros estaba consciente de que el peligro era inminente, y el ambiente tenso solo intensificaba nuestra preparación. Al amanecer, nos reunimos en un pequeño refugio, un antiguo almacén que había sido abandonado. Mientras revisábamos nuestro equipo, el sonido del viento era casi ensordecedor, como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndonos de lo que estaba por venir.
El desierto podía ser un lugar hermoso, pero también era implacable. Sabíamos que además de los narcotraficantes, el calor y la falta de agua podían convertirse en nuestros peores enemigos. Después de una breve reunión, comenzamos a movernos hacia nuestro objetivo. A medida que nos acercábamos al punto de encuentro, la tensión crecía. La comunicación era clave y cada uno de nosotros mantenía su mente centrada en la misión. En la distancia y el humo de un motor, el transporte de los narcotraficantes estaba en movimiento. Tomamos posiciones estratégicas en los cerros que rodeaban el área. Desde allí, podíamos observar el camino polvoriento que conducía a la aldea. Mi corazón latía con fuerzas mientras esperaba la señal. El sonido de un motor se hacía más fuerte, y pronto vi un vehículo pick-up acercarse, cargado de hombres armados. Sabía que era el momento de actuar. ¡Ahora!, grité a través del comunicador, y el silencio se rompió con el estruendo de nuestros disparos. Las balas silbaban en el aire, y en ese momento el caos se desató. Los narcotraficantes, sorprendidos, comenzaron a disparar en nuestra dirección. Mi entrenamiento tomó el control. La adrenalina me empujaba a seguir adelante. Cada disparo era un esfuerzo por proteger a mis compañeros y detener la amenaza. El vehículo se detuvo abruptamente y los hombres armados comenzaron a salir, buscando refugio detrás de cualquier cosa que pudieran encontrar. Mi compañero, el sargento Torres, se movió rápidamente hacia una posición más cercana. Lo vi disparar con precisión, neutralizando a uno de los narcotraficantes que intentaba tomar una mejor posición. El sonido del tiroteo era ensordecedor y la tierra se levantaba a nuestro alrededor, una nube de polvo y escombros que hacía que todo se sintiera surrealista. La realidad de lo que estábamos haciendo se abalanzó sobre mí, pero no había tiempo para dudar. La misión era clara: detener la transferencia de productos ilícitos y proteger a la comunidad. Mientras avanzábamos, noté un hombre que parecía ser el líder del grupo, gritando órdenes a sus hombres. Tenía una mirada de furia y desesperación, y su actitud era la de alguien que no se rendiría fácilmente. Sabía que debía actuar. Con un gesto me moví hacia un lado, buscando una mejor línea de tiro. El viento soplaba con fuerza, y cada respiración era un recordatorio de que debía mantener la calma. Finalmente, logré encontrar una posición adecuada. Mi rifle estaba firme en mis manos y apunté. El líder estaba a unos 20 metros de distancia, y su mirada se encontró con la mía. En un instante apreté el gatillo. El disparo resonó en el aire y el hombre cayó al suelo, su cuerpo desplomándose como un muñeco de trapo. El impacto fue inmediato. Sus hombres comenzaron a desmoronarse y el miedo se apoderó de ellos. A medida que la batalla continuaba, me di cuenta de que los narcotraficantes estaban perdiendo terreno. La confusión y el caos reinaban entre ellos y comenzamos a avanzar. Cada paso que daba era un esfuerzo por mantener la presión. Había un sentido de camaradería entre mis compañeros, una conexión que se forjaba en medio del fuego cruzado. Sin embargo, en medio del combate, el sonido de un disparo resonó cerca de mí. Me agaché instintivamente y vi a uno de mis compañeros caer al suelo herido. La realidad de esta situación se hizo presente de inmediato. La adrenalina que me había mantenido en marcha se desvaneció, reemplazada por un frío escalofrío que recorrió mi espalda. ¡Cobertura!, grité mientras me movía hacia él. Sabía que debía actuar rápido, mientras disparaba en dirección a los narcos. Otros compañeros se unieron a mí para cubrir a nuestro herido. A pesar del caos, la coordinación entre nosotros era evidente. Cada uno sabía lo que tenía que hacer, y la urgencia aumentaba con cada segundo que pasaba. Logramos estabilizar a nuestro compañero y lo arrastramos a un lugar seguro. La batalla seguía en curso, pero había una sensación de determinación que nos envolvía. No solo estábamos luchando contra hombres armados,
Estábamos luchando contra un sistema que había devastado comunidades y también arruinado vidas. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, logramos tomar el control de la situación. Los narcos se dispersaron y el silencio comenzó a caer sobre el desierto. Miré a mi alrededor observando a mis compañeros, algunos heridos y otros exhaustos, pero todos con la mirada de un trabajo bien hecho. Ese día habíamos interceptado el cargamento y esa victoria fue un paso más en la lucha que teníamos contra el narco. La mañana se presentó cálida y húmeda, el tipo de día que a menudo presagia tormentas en la selva. La humedad se adhirió a mi piel como un manto, y el sudor comenzaba a deslizarse por mi frente. Era mi segundo despliegue en esta región, un área conocida por su densa vegetación y por ser un bastión de los cárteles de sustancias ilícitas. La misión fue clara: desmantelar un laboratorio de procesamiento de polvo que, según la inteligencia, operaba en las profundidades de la jungla. La unidad, un grupo especial de operaciones, estaba compuesta por integrantes que habían sido seleccionados por su valentía y capacidad para trabajar bajo presión. Sabíamos que el enemigo era astuto y que no dudaría en usar el caos para proteger sus intereses. A medida que avanzábamos, la tensión en el aire era casi tangible. Los sonidos de la selva se mezclaban con el murmullo de nuestras voces mientras manteníamos una comunicación constante, asegurándonos de que cada uno supiera su papel. El camino hacia el laboratorio era un laberinto de árboles, lianas y barro. Cada paso que dábamos era un esfuerzo por no hacer ruido, conscientes de que en cualquier momento podríamos toparnos con un grupo de guardias armados. Había algo inquietante en la tranquilidad del entorno. El canto de los pájaros había cesado, como si la selva misma supiera que estábamos allí. Después de horas de caminata, llegamos a un pequeño claro donde el suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas. Desde la distancia, pudimos ver el laboratorio, una estructura improvisada hecha de pallets de madera y lona, camuflada entre la vegetación. Los hombres que trabajaban allí no eran simples campesinos, eran narcos, hombres que habían hecho un pacto con el diablo y que no dudarían en disparar si se veía amenazada su operación. Nos agrupamos y revisamos nuestros planes una vez más. Cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar, y el éxito de la misión dependía de nuestra capacidad para trabajar en conjunto. La estrategia era simple: rodear el laboratorio, tomar posiciones y asaltar simultáneamente. Con un gesto de la mano di la señal. Cada uno se movió a su puesto, y el silencio se volvió una presión palpable. Los minutos se sintieron como horas mientras esperábamos la señal para avanzar. Finalmente, el sonido de un silbido corto resonó en el aire, y todos nos lanzamos hacia adelante. La operación se desarrolló con precisión, y pronto estábamos dentro del perímetro del laboratorio. La escena que se desplegó ante mí era caótica. Hombres armados corrían de un lado a otro tratando de organizarse, mientras otros intentaban escapar. A medida que avanzaba había un hombre en particular que parecía ser el líder. Tenía una mirada dura, y su actitud no dejaba lugar a dudas. Era un narcotraficante experimentado. Sin pensarlo, saqué mi arma y apunté, pero en ese momento un disparo resonó cerca de mí. La adrenalina me envolvió, y el instinto de supervivencia tomó el control. Me agaché y busqué cobertura detrás de un barril. Los disparos eran constantes, una mezcla de balas y gritos que llenaban el aire. La confusión reinaba, y en un momento de lucidez decidí que debía actuar. Sabía que si dejaba que ese hombre escapara, podría significar un gran problema para nuestra misión y para la seguridad de muchas personas. Con determinación, me moví a través del laberinto de barriles y maderas. Sentí el peso del rifle en mis manos, y en cada paso calculaba las posibilidades. El hombre ya estaba a unos pocos metros de mí, concentrado en su teléfono, como si ordenara a sus hombres que se reagruparan.
En un instante logré acercarme lo suficiente para tenerlo a la vista. La distancia entre nosotros se cerró y en un momento de tensión apreté el gatillo. El sonido del disparo resonó en mis oídos y vi cómo el hombre se desplomaba al suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor y la realidad de lo que acababa de hacer me golpeó como un mazo. No era solo un enemigo, era un ser humano, alguien que había tomado decisiones que lo llevaron a ese camino, pero no había tiempo para reflexionar. Despertando de mi trance volví a la lucha. Mis compañeros estaban en la misma pelea y el caos reinaba en nuestro alrededor. Los narcos estaban siendo superados, pero no sin resistencia. Sentí una ráfaga de bala cerca de mi cabeza y rápidamente busqué refugio. El sudor corría por mi rostro mientras intentaba mantener la calma, recordando mis entrenamientos previos. El combate se intensificó. Los gritos de mis compañeros y el sonido de las balas llenaban el aire. Cada vez que disparaba era un recordatorio de por qué estábamos allí, para desmantelar una red que devastaba vidas, pero también era un recordatorio de que cada disparo tenía un costo. Cada bala que disparaba era un paso más hacia un futuro incierto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logramos tomar el control del laboratorio. Los narcos se habían dispersado y el silencio comenzó a instalarse de nuevo. Aunque el eco de la batalla aún resonaba en el fondo, miré a mi alrededor observando a mis compañeros, algunos heridos y otros cansados, pero todos con esa satisfacción de que cumplimos con nuestra misión. El líder caído estaba allí, y aunque había logrado cumplir con mi objetivo, no podía evitar sentir una mezcla de emociones. La lucha no era solo contra hombres armados, era una lucha contra un sistema que ha atrapado a tantas personas en un ciclo de caos y desesperación. La ciudad de Tijuana se alzaba a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, un lugar vibrante y caótico, donde la vida y la muerte coexistían en un delicado equilibrio. Había estado en el Comando X durante años, y cada misión que realizábamos en esta región me dejaba con cicatrices emocionales que nunca sanarían del todo. El caos de grupos delictivos era una sombra que se cercenía sobre nosotros, y en esos momentos la línea entre el deber y la moralidad se difuminaba. Esa mañana el capitán nos convocó en la base. Había rumores sobre un nuevo líder que operaba en la zona, conocido como el Chacal. Su ascenso al poder había resultado en un aumento del caos y la extorsión en Tijuana. Debemos capturarlo antes de que cause más daño, dijo el capitán. Sus palabras resonaron en la sala, y todos sabíamos que la misión sería peligrosa. Nos equipamos rápidamente revisando nuestro armamento y asegurándonos de que cada uno de nosotros estuviera preparado. La adrenalina comenzaba a fluir mientras nos dirigíamos a la ciudad. Al llegar, el ambiente era tenso. Las calles estaban llenas de gente, pero había un aire de inquietud que era difícil de ignorar. El caos que se había azotado en la ciudad había dejado una huella profunda en la población, y cada mirada que cruzábamos parecía cargada de miedo. La inteligencia nos había llevado a un barrio en particular, conocido por ser uno de los bastiones del dicho grupo. Nos dividimos en grupos y comenzamos a movernos, cada uno de nosotros consciente de que la vida de muchas personas dependía de nuestra capacidad para llevar a cabo esta misión con éxito. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía más pesada, como si su ciudad misma supiera que estábamos buscando a un hombre que había sembrado el terror en su corazón. Después de horas de búsqueda, finalmente recibimos la señal. El Chacal se encontraba en una casa de seguridad en una zona aislada del barrio. Nos dirigimos hacia allí, el corazón latiendo con fuerza. La adrenalina corría por nuestras venas al acercarnos al objetivo. Sabíamos que el elemento sorpresa era crucial para nuestra seguridad. Al llegar, el capitán hizo una señal para que nos detuviéramos. Vamos a rodear la casa y asegurarnos de que no puede escapar. Nosotros nos movimos en silencio,
cada paso cuidadosamente calculado. La tensión era palpable en el aire, y el silencio de la noche se sentía opresivo. Podía escuchar el murmullo de mis compañeros, y la incertidumbre se apoderó de mí. El capitán dio la señal y entramos al edificio. El sonido de la puerta al abrirse resonó en el interior. La casa estaba oscura y desordenada, con muebles rotos y un ambiente de abandono. A medida que avanzábamos, la tensión aumentaba. Sabíamos que el chacal no se rendiría sin pelear. De repente un disparo resonó en la ciudad y el caos se desató. Las balas comenzaron a volar y el sonido de las armas llenó el aire. Recuerdo el momento en que vi a un hombre salir corriendo de una de las habitaciones. Era él. Su mirada era feroz y en su rostro se reflejaba una mezcla de determinación y desesperación. Sin pensarlo disparé. La bala silbó por el aire y el impacto de mi tiro lo alcanzó en el hombro. Su grito de dolor resonó en mis oídos y vi cómo se tambaleaba, pero no se detuvo. En su lugar, se lanzó hacia un lado buscando refugio. La adrenalina me empujaba a seguirlo, pero era consciente de que no podía dejarme llevar por la rabia. La pelea se intensificó. El chacal era astuto y rápido, y se movía como un depredador. Las balas pasaban silbando a mi alrededor, mientras intentaba mantener la calma. Sabía que tenía que ser estratégico. No se trataba solo de capturarlo, sino de hacerlo con vida. Finalmente, logramos acorralarlo en una habitación trasera. El capitán, con su voz autoritaria, ordenó que nos detuviéramos. «¡No terminen con su vida! Solo necesitamos capturarlo», gritó. En ese momento la tensión entre la misión y la moralidad se volvió abrumadora. El chacal estaba herido, pero aún podía luchar. Su mirada era desafiante, y su orgullo como líder de ese grupo lo mantenía en pie. Con un último esfuerzo logramos someterlo. El chacal cayó al suelo y su mirada de furia se convirtió en resignación. «No sabes lo que has hecho», dijo con su voz temblorosa. «Este lugar se desmoronará sin mí». Sus palabras resonaron en mi mente, y me di cuenta de que no solo habíamos capturado a un criminal, habíamos desmantelado un sistema que había alimentado el caos durante años. Mientras lo llevábamos fuera de la casa, la realidad del costo de nuestra misión se hizo evidente. Esa situación había dejado su marca en todos nosotros. Habíamos logrado capturar a uno de los hombres más peligrosos de la región, pero las secuelas de nuestras acciones comenzaban a aflorar. La lucha contra el crimen no era solo una batalla física. Siempre he considerado que es una lucha por el alma de una comunidad que había sido devastada por años de sufrimiento. De vuelta a la base, el ambiente era sombrío. La victoria se sentía rara. Mientras atendíamos a los heridos y reflexionábamos sobre lo ocurrido, comprendí que el verdadero desafío no era solo capturar a los líderes del crimen, sino abordar la raíz del problema. El caos no desaparecería con una captura de un solo hombre. Siempre ha sido un ciclo que requiere un enfoque mucho más profundo. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de esa lucha se repetían en mi mente. La determinación de mis compañeros, la mirada desafiante del chacal, el eco de las balas, todo se entrelazaba en un torbellino de emociones, y la sensación de impotencia comenzó a apoderarse de mí. Esta pelea no es solo una cuestión de seguridad, sino una lucha por la justicia y la esperanza en medio de la oscuridad. A medida que pasaban los días, la sombra de ese grupo delictivo seguía acechando. Sabíamos que la captura del chacal no marcaría el fin del caos. Había otros líderes que esperaban llenar el vacío dejado por su captura, y el ciclo de líquido vital continuaría. La lucha contra ellos no es solo cuestión de enfrentamientos y balas, es un esfuerzo colectivo por recuperar la dignidad de las comunidades, por ofrecer alternativas al caos. Y mientras continuábamos con nuestra misión en ese entonces, sabíamos que el camino era largo y arduo, pero también que no teníamos otra opción para seguir adelante. La vida en Tijuana siempre ha continuado igual, pero existe una sombra que lo sigue acechando.
recordándoles que la lucha no ha terminado. Con cada operación, con cada enfrentamiento, siempre se van a enfrentar a un enemigo que es más que un grupo armado. Es un sistema que ha dejado cicatrices profundas en la sociedad y también el terror constante que se vive día a día. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja profundo que se reflejaba en las aguas del océano. Era un nuevo día, pero para mí, un marino de la Armada de México, significaba el inicio de una misión que cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Gabriel, y en ese momento estaba a bordo de una de nuestras embarcaciones, preparado para enfrentar lo inesperado. Nuestra tarea era patrullar una zona conocida por el tráfico de sustancias. Habíamos recibido informes de movimientos sospechosos en la región, y la inteligencia señalaba que una embarcación cargada con esas sustancias estaba a punto de zarpar. Con el corazón latiendo con fuerza, me preparé para lo que pensaba sería una operación más, pero estaba muy equivocado. A medida que navegábamos, la tensión en el aire era palpable. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas de complicidad. Sabíamos que cada misión podía ser la última. Las horas pasaron lentamente y el ambiente se volvía pesado. La radio emitía ruidos estáticos, interrumpidos solo por la voz de nuestro capitán, quien mantenía la calma, pero no podía ocultar la preocupación en su tono. De pronto, un avistamiento. Una embarcación rápida apareció en el horizonte, y la adrenalina se disparó en mi cuerpo. Sabíamos que no estábamos solos. La delincuencia ya tenía aliados en el mar, y no dudarían en luchar por proteger su carga. La orden fue clara: interceptar y abordar. Nos acercamos rápidamente, y el sonido del motor de nuestra embarcación resonaba como un rugido en la mañana tranquila. Mientras nos aproximábamos, vi a los hombres en la otra embarcación, quienes al notar nuestra presencia comenzaron a maniobrar de manera errática. La tensión se volvió palpable. La realidad de nuestra misión se asentó en mi mente. Esto no sería un simple abordaje. Los hombres en la otra embarcación estaban armados. Mi corazón se detuvo por un instante. En ese momento el capitán dio la orden de abordar. Con gritos y disparos la escena se tornó caótica. Ecos de las balas resonaban en el aire y el olor a pólvora llenaba mis pulmones. A medida que saltábamos a su embarcación, el mundo a nuestro alrededor se volvía un torbellino de gritos, disparos y la lucha por la vida. Recuerdo la mirada de uno de esos hombres que enfrenté. Era un rostro cansado marcado por el caos, pero también había una chispa de desesperación. En un momento de confusión, logré desarmarlo, pero otro de sus compañeros apareció por detrás, y en un instante, todo se volvió un juego mortal. Sentí el frío del metal de un arma contra mi pecho. La lucha fue intensa, y en medio del caos un disparo resonó. No sabía si era de mi arma o de la suya. El tiempo pareció detenerse. En ese instante, vi a uno de mis compañeros caer al suelo. Un grito desgarrador que se perdió en el aire. La imagen se grabó en mi mente hasta el día de hoy, y el terror comenzó a apoderarse de mí. La lucha continuó, pero la sensación de impotencia se instaló en mi pecho. No era solo una batalla contra ellos, era una batalla contra el miedo, la desesperación y el terror de perder a alguien más. Finalmente los logramos someter. Con el corazón aún latiendo con fuerza comenzamos a registrar la carga. En ese momento lo que descubrimos nos dejó helados. No solo había sustancias, sino también pruebas de un crimen mucho más grande. Armas, documentos y un mapa que indicaba posiciones estratégicas de nuestras bases navales. Era una red más compleja de lo que habíamos imaginado, y el horror de saber que estábamos en el centro de algo mucho más grande se apoderó de mí.
Después de asegurar la embarcación y realizar las detenciones, comenzamos a regresar al puerto, pero la imagen de mis compañeros y la angustia de lo que habíamos enfrentado me acompañarían para siempre. El grito de aquel hombre que había caído resonaba en mi mente, y cada vez que cerraba los ojos podía ver su rostro, la desesperación reflejada en sus ojos y el eco de los disparos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. En la base, la noticia de nuestra misión se esparció rápidamente. Nos consideraban héroes, pero yo no me sentía así. Cada vez que miraba a mis compañeros, recordaba la fragilidad de la vida y lo que habíamos enfrentado. La imagen del caos se había quedado grabada en mi ser, y aunque habíamos sobrevivido, sabía que esas cicatrices emocionales serían las que más me dolerían. Hoy en día el tiempo ha pasado, la rutina en la marina ha continuado. Sin embargo, cada vez que recibo una nueva misión, siento el nudo en el estómago, la preocupación por mis compañeros, el miedo a no volver a casa, se ha convertido en una sombra constante. Los recuerdos de aquella misión nunca me abandonaron, y el peso de lo que habíamos encontrado es algo que nos va a seguir a mí y a todos mis compañeros durante el resto de nuestras vidas. Era una tarde nublada en la ciudad de Puebla, y la atmósfera estaba impregnada de una extraña quietud. Como parte de la Marina, en esa ocasión había sido enviado para participar en una operación de seguridad. La misión que teníamos era monitorear un evento público, una feria que atraía a miles de visitantes. Mientras preparábamos nuestro equipo, un grupo de infantes corría cerca, riendo y jugando, y por un momento me sentí en casa. Sin embargo, a medida que caía la noche, la atmósfera cambió. Las luces de la feria comenzaron a encenderse, pero había una sensación de inquietud en el aire que no podía ignorar. Recibimos un informe de que algunas personas en la feria habían reportado desapariciones extrañas. Se hablaba de la figura de un hombre con una máscara, una figura que supuestamente aparecía en la oscuridad y que atraía a las personas hacia una zona alejada del bullicio. La advertencia resonó en mi mente mientras nos movíamos entre la multitud. A medida que avanzaba la noche, la música y las risas comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un silencio inquietante. Mis compañeros y yo decidimos hacer una ronda por el área, buscando cualquier señal de actividad sospechosa. En un momento dado, pasamos cerca de una atracción de feria que parecía estar fuera de lugar. Era un antiguo carrusel, con caballos de madera que parecían mirarnos con ojos vacíos. La pintura desgastada le daba un aire de desolación, y no podía evitar sentir que había algo más, algo oscuro que se escondía detrás de su apariencia. De repente, escuchamos un grito desgarrador. Venía de una zona oscura detrás de las atracciones. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia el sonido. Nos encontramos con un grupo de personas que rodeaban a una joven, que parecía estar en estado de pánico. Ella decía que había visto al hombre de la máscara, que le había seguido desde el carrusel. La joven estaba tan asustada que apenas podía articular sus palabras. Mientras intentábamos calmarla, uno de mis compañeros, el sargento López, se adelantó y miró hacia la dirección de la que había venido la joven. En la penumbra, una sombra se movió rápidamente, como si se desvaneciera entre los colores brillantes de la feria. Sin pensarlo, decidimos seguirla. Nos adentramos en un pasillo oscuro, iluminado solo por las luces parpadeantes de las atracciones. El ambiente era denso, y la sensación de ser observados se intensificó. A medida que nos adentrábamos más, el aire se volvía más frío, y un escalofrío recorría mi espalda. De repente vimos una figura que se detuvo a unos metros de nosotros. Llevaba una máscara blanca, con rasgos distorsionados que hacían que su rostro pareciera grotesco. Su mirada era penetrante,
y sentía que en ese momento el tiempo se detenía. Nos miramos entre nosotros y todos parecíamos sentir la misma mezcla de miedo y curiosidad. Ese hombre se comenzó a reír, una risa que resonó en la oscuridad, como si proveniera de un lugar desconocido. En ese momento comprendí que no era solo un hombre, era como si fuera una representación de nuestros miedos más profundos. Lo que antes era una feria llena de alegría, se había convertido en un escenario de pesadilla. La joven comenzó a gritar de nuevo, y el hombre de la máscara se volvió hacia ella, como si la estuviera llamando. Sin pensarlo, yo corrí hacia ella, tratando de protegerla. Mis compañeros me siguieron, pero cuando llegamos a su lado la figura había desaparecido. La joven, ahora en estado de shock, no podía dejar de mirar hacia el lugar donde había estado ese hombre. No debía haber mirado, repetía, como si la culpa de lo que había pasado fuera suya. Decidimos llevarla a un lugar seguro, alejándonos de la feria. Mientras nos alejábamos, la sensación de ser observados no desapareció. Podía sentir que algo nos seguía, algo que se alimentaba de nuestro miedo. La joven no dejó de hablar sobre lo que había visto, describiendo detalles que solo intensificaban la inquietud que todos sentíamos. Habló de una oscuridad que había emergido de la figura, de una presencia que parecía devorar la luz a su alrededor. Cuando llegamos a un área más iluminada, comenzamos a calmarla. Sin embargo, la atmósfera seguía siendo tensa. Mis compañeros y yo compartimos miradas nerviosas, preguntándonos si debíamos regresar a investigar más. Un sentimiento de responsabilidad nos invadió, pero también había un profundo temor. ¿Era realmente el hombre de la máscara? ¿Acaso era una manifestación de algo más? Finalmente decidimos regresar a la feria, pero antes de hacerlo, llamamos a refuerzos para asegurarnos de que la seguridad estuviera presente. Mientras esperábamos, compartimos lo que habíamos experimentado. La joven, aún temblando, comenzó a recordar más detalles. Dijo que había oído susurros, voces que parecían llamarla por su nombre. Aquello me hizo sentir más inquieto. Era como si el hombre de la máscara tuviera un poder sobre su mente, algo que la había atraído hacia él. Con la llegada de los refuerzos, nos dirigimos nuevamente a la feria, pero al llegar el ambiente se había transformado. Las luces parpadeaban de manera errática, y la música que antes era alegre, ahora sonaba distorsionada, como si se hubiera convertido en un eco de algo siniestro. La multitud parecía más asustada, y muchos comenzaron a irse. Las risas se convirtieron en murmullos nerviosos, y la sensación de pánico se apoderó del lugar. Comenzamos a patrullar el área, buscando cualquier señal del hombre de la máscara. Sin embargo, parecía que se había desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. Finalmente, después de varias horas de búsqueda, y sin ningún rastro del hombre de la máscara, decidimos cerrar la operación. Con el tiempo el incidente se convirtió en una leyenda urbana entre todos los habitantes. La historia del hombre de la máscara se susurraba en las calles, y muchos decían que era un espíritu que regresaba cada vez que la feria se celebraba. Pero para aquellos de nosotros que estuvimos allí, sabíamos que no era solo una leyenda. Había algo real y oscuro en esa noche, algo que jamás podríamos explicar completamente. Hola, ¿qué tal? Actualmente pertenezco a la Marina. En una ocasión recibimos el informe de actividad sospechosa en la costa de Veracruz, y nuestro deber era investigar. Sabíamos que la maña había tomado fuerza en esa región, y aunque la misión era de rutina, en el fondo de mi mente sabía que cualquier cosa podría suceder. Al llegar al punto de interés, la atmósfera se tornó más sombría. La costa estaba cubierta de una espesa neblina, lo que dificultaba la visibilidad. Nos dividimos en dos equipos, uno que se encargó de la vigilancia desde el mar, mientras que el otro, en el que yo me encontraba,
desembarcó para inspeccionar la zona. A medida que nos adentrábamos en la vegetación, sentía que cada paso podía ser el último. No era la primera vez que me enfrentaba a situaciones peligrosas, pero la incertidumbre siempre estaba presente. Conforme avanzábamos, el sonido de las olas se fue desvaneciendo, reemplazado por un inquietante silencio, interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. De repente, el radio de uno de mis compañeros sonó, rompiendo el silencio. Era el equipo de la embarcación, informando que habían avistado una lancha sospechosa a lo lejos. La tensión aumentó y nuestras órdenes eran claras. Debíamos proceder con cautela. Seguimos avanzando manteniéndonos en formación. Nuestro objetivo era un pequeño asentamiento que, según los informes, estaba vinculado a un cartel local. La presencia de casas de madera y estructuras eran un indicativo de que la zona había sido abandonada recientemente. A medida que nos acercábamos, el olor a pólvora y algo más ácido llenaba el aire. Era un olor que conocía bien, uno que nunca auguraba nada bueno. Al llegar a la primera casa decidimos entrar. La puerta estaba entreabierta y el interior era oscuro. Al encender nuestras linternas, encontramos cajas de municiones y paquetes de lo que parecían ser sustancias ilícitas. El corazón me latía con fuerza. Sabíamos que estábamos en el centro de operaciones de un cartel. En ese momento, el radio sonó nuevamente. Era una alerta. La lancha que habían avistado estaba ahora en movimiento y se dirigía hacia nosotros. Inmediatamente nos reagrupamos y nos dirigimos hacia la costa, sabiendo que la situación podía volverse caótica en cualquier momento. Al llegar a la playa, vimos la lancha acercarse a gran velocidad. A bordo había hombres armados, sus rostros ocultos tras pasamontañas. Era evidente que no venían a negociar. Las órdenes fueron claras: tomar posiciones y prepararnos para cualquier eventualidad. El sonido de los motores de la lancha se mezclaba con el rugido del mar, y en un instante que pareció eterno, los hombres comenzaron a disparar. Las balas resonaban a nuestro alrededor y el caos se desató. El instinto de supervivencia se apoderó de mí mientras buscaba cobertura detrás de unas rocas. Recuerdo que el tiempo se volvió difuso. Cada disparo, cada grito resonaba en mi mente. Mis compañeros respondieron al fuego, y en medio de la confusión vi a uno de ellos caer al suelo. El pánico se apoderó de mí, pero sabía que no podía rendirme. Era mi deber proteger a mis compañeros y cumplir con la misión. Con el corazón acelerado logré comunicarme por radio para solicitar refuerzos. Mientras tanto, tratamos de avanzar hacia la lancha, a pesar de la lluvia de balas. La adrenalina corría por mis venas y cada paso era un desafío. Finalmente logramos llegar lo suficientemente cerca para poder lanzar una granada de aturdimiento, lo que nos permitió ganar terreno. La lancha, ahora descontrolada, comenzó a alejarse. Algunos de los hombres a bordo intentaron escapar, pero mis compañeros estaban determinados a no dejar que se fugaran. Con la ayuda de los refuerzos que llegaron poco después, logramos rodear el área y detener a varios de ellos. La situación fue caótica, pero al final logramos asegurar el área y recuperar evidencia crucial que ayudaría en la lucha contra el cartel. A pesar de que había enfrentado una situación extremadamente peligrosa, el sentimiento de cumplimiento y camaradería entre mis compañeros era fuerte. Habíamos sobrevivido, y aunque habíamos perdido a un amigo en el camino, sabíamos que su sacrificio no sería en vano. Ese día, mirando hacia el horizonte, mientras el sol comenzaba a ocultarse, reflexioné sobre todo lo que había pasado. La lucha contra el narco en México es una batalla constante, y aunque a veces pareciera interminable, sé que cada acción cuenta. La vida de cada uno de mis compañeros y la de los ciudadanos a los que protegemos vale la pena.
y esa es la razón por la que servimos en la Armada. Y también, esa es la razón por la cual enfrentamos el terror en vida. La noche caía pesada sobre la ciudad. La oscuridad se extendía como un manto, interrumpido solo por las luces parpadeantes de los neones y las sombras que se deslizaban entre las calles. Mi equipo y yo estábamos en la parte trasera de un camión, el motor en marcha, las puertas cerradas, mientras esperábamos instrucciones. El aire era denso, impregnado de tensión y el olor a metal. Cada uno de nosotros sabía lo que estaba en juego. No éramos solo parte de la Marina, éramos hombres con un propósito. Habíamos recibido la información de un informante, un chivato que había decidido que era hora de hacer algo. La dirección que nos habían proporcionado apuntaba a una casa en un barrio marginal, un lugar donde el temor se entrelazaba con la rutina diaria. Sabíamos que el narco que vivía allí tenía un historial de caos y que no dudaría en defender su territorio. La adrenalina corría por mis venas mientras repasaba mentalmente el plan que habíamos diseñado. No había margen de error. El capitán, un hombre de mirada dura y voz grave, rompió el silencio. «Escuchen», dijo, «esta noche no solo buscamos cosas ilícitas, buscamos desmantelar una operación. El objetivo es claro: entrar, asegurar la zona y arrestar a todos los involucrados. No se olviden de su entrenamiento. Manténganse juntos y no disparen a menos que sea absolutamente necesario». Yo asentí, aunque sabía que en una situación así los planes solían desmoronarse. La incertidumbre era nuestra única compañera. En un susurro revisé mi equipo: el fusil, la pistola, el equipo de protección, todo en su lugar. No había lugar para la duda. La misión era nuestra prioridad. El vehículo se detuvo y al abrir las puertas, el aire frío me golpeó la cara. La noche era un susurro, pero el sonido de las botas sobre el asfalto era un eco constante. Nos movimos en formación, agrupados, con los sentidos agudizados. La casa se alzaba ante nosotros, una estructura de ladrillos desgastados, con ventanas cubiertas. La fachada parecía inofensiva, pero sabíamos que detrás de esas paredes se escondía la maldad. Al llegar a la puerta principal, el capitán se acercó a la entrada. «Marina, abre la puerta», gritó mientras golpeaba con el puño. La espera fue agonizante. En el interior el silencio era casi palpable, pero no duró mucho. Se escucharon pasos apresurados y de repente un ruido ensordecedor. Un disparo resonó en la noche. Todos nos lanzamos al suelo mientras el capitán gritaba órdenes. «¡Adelante, entren!», ordenó mientras cargaba hacia la puerta. No tenía tiempo para pensar en las consecuencias. La adrenalina me empujó hacia adelante y antes de darme cuenta, me encontraba dentro de la casa. El olor a humo y descomposición me golpeó. Las luces parpadeaban, creando sombras que danzaban en las paredes. A mi alrededor, el caos se desataba. Los gritos resonaban y los golpes de las balas retumbaban en mis oídos. Yo me moví rápido buscando cobertura detrás de un mueble, mientras mis compañeros hacían lo mismo. Los narcotraficantes no eran tontos, estaban armados y listos para luchar. Mi corazón latía con fuerza. Cada latido era un recordatorio de que estaba vivo, de que estaba en medio de un caos que no había elegido. De repente vi a uno de ellos, un hombre corpulento con un rostro lleno de tatuajes. Empuñaba un arma automática. Nuestros ojos se encontraron. En ese instante supe que no había vuelta atrás. Disparé. El sonido del arma era ensordecedor, y el golpe de las balas contra el cuerpo del hombre fue brutal. Caí al suelo y el silencio se instaló por un breve momento.
El tiempo parecía haberse detenido. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros luchando, algunos caídos, otros avanzando. El líquido vital manchaba el suelo, mezclándose con el olor a pólvora y miedo. No era solo una redada, era una lucha. Sabía que cada segundo contaba y que la vida de mis compañeros dependía de nuestra capacidad para actuar. Reuní fuerzas y me levanté, buscando avanzar hacia la zona donde se escuchaban más disparos. Al llegar a una habitación adyacente, vi a un grupo de hombres, algunos tratando de escapar, otros defendiendo su posición. Mis instintos de supervivencia se activaron. Disparé de nuevo, sintiendo el peso del arma en mis manos y el temblor en mi cuerpo. El caos fue crudo y real, y no había espacio para la compasión. ¡Al suelo!, gritó uno de mis compañeros, mientras un hombre gritaba suplicando por su vida. No podía pensar en eso. La misión era clara, y toda esta situación era el único camino. Cada disparo resonaba como un eco en mi mente, recordándome que estábamos allí para acabar con este ciclo de destrucción. Finalmente logramos controlar la situación. Entramos en la habitación principal, donde el narcotraficante estaba acorralado. Se veía asustado, pero también desquiciado. Sabía que había perdido, pero su mirada desbordaba odio. ¿Por qué están aquí?, preguntó con su voz temblorosa. Ustedes no pueden detenerme. No estamos aquí para hablar, respondí, sintiendo la rabia burbujear en mi interior. Estamos aquí para ya acabar con esto. Con cada palabra, la realidad de lo que habíamos hecho se hizo más clara. Habíamos entrado en su mundo, en un lugar donde la vida y la muerte se jugaban a cada instante. Mientras lo arrestaban, sentí que una parte de mí se perdía en el camino. Esta situación que habíamos desatado fue inevitable, pero el costo era alto. Al salir de la casa, la noche seguía siendo oscura, pero había una ligera sensación de alivio. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero un precio que no podría olvidar. Mientras nos alejábamos, sabía que las cicatrices de esa noche permanecerían conmigo, recordándome que la lucha contra el narco no era solo una batalla de armas, sino una lucha por el alma de la sociedad. El calor del día estaba empezando a ceder en Zapopan, Jalisco. El aire se impregnaba de un silencio incómodo. Era un silencio que solo se interrumpía por el sonido lejano de un motor y el crujido del asfalto bajo nuestras botas. La misión que teníamos por delante era una de las más peligrosas que habíamos enfrentado. Un narcotraficante al que pondremos el fantasma. Un hombre que había logrado burlar a las fuerzas de seguridad durante años. Se había refugiado en una lujosa casa en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Nosotros, miembros de la Marina, éramos conscientes de que estábamos lidiando con un sujeto que no solo era astuto, sino también extremadamente peligroso. Las órdenes eran claras: capturarlo vivo si era posible, pero sin escatimar en medidas si la situación se tornaba caótica. Mientras nos preparábamos, el capitán revisaba los últimos detalles del plan, su mirada fija y decidida. «Escuchen, este tipo no se rendirá fácilmente», comenzó, con su voz resonando en el ambiente. «Vamos a entrar por la parte trasera. Aseguramos el perímetro y luego nos dirigimos a la sala principal. La comunicación es clave. No olviden que estamos en su terreno y no sabemos con cuántos hombres está custodiado». Nosotros asentimos, sintiendo la adrenalina correr por nuestras venas. Cada uno de nosotros tenía familia, amigos, personas que nos esperaban en casa. Pero en ese momento, nuestra lealtad y deber estaban con el equipo. Mientras nos acercábamos a la casa, la tensión se podía cortar con un cuchillo. La propiedad era ostentosa,
con jardines bien cuidados, pero el lujo no podía ocultar la amenaza que se escondía detrás de sus muros. Al llegar a la parte trasera, el capitán se acercó y dio la señal para proceder. Con un movimiento preciso rompimos la puerta trasera y entramos en la casa. El interior era deslumbrante, pero el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Me moví con cautela, la mano firme sobre mi arma, mientras asegurábamos la cocina y el comedor. De repente, un estruendo resonó en el piso de arriba. ¡Contacto!, gritó uno de mis compañeros, y el sonido de disparos comenzó a retumbar en la casa. El caos estalló. El sonido de las balas y los gritos llenaron el aire, y el ambiente de lujo se transformó en un infierno de desesperación. Nos dispersamos, buscando cobertura en la sala de estar, mientras las balas silbaban a nuestro alrededor. ¡Al suelo!, gritó el capitán, y todos nos lanzamos a buscar refugio. Miré a mi alrededor y vi a un compañero caer, herido por el fuego enemigo. La adrenalina me empujó a actuar. Teníamos que responder. ¡Fuego, fuego!, ordené mientras disparaba en dirección al sonido de los disparos. La respuesta fue inmediata. El eco de las balas resonaba y las balas impactaban contra las paredes. Cada segundo contaba, y la vida de nuestros hombres dependía de nuestra capacidad para actuar con rapidez y precisión. «¡Hay que avanzar!», gritó el capitán. «¡Cúbranme!». Se lanzó hacia la escalera mientras otros miembros del equipo abrieron fuego para cubrirlo. Lo seguí, sintiendo el sudor recorrer mi frente y el peso del arma en mis manos. Cada paso era un riesgo, y sabía que no podíamos permitir que el fantasma escapara. Al llegar al segundo piso, la situación era aún más caótica. Escuché gritos y disparos, continuando en la distancia. «¡Cuidado, hay más de ellos!», advertí. Nos movimos en formación asegurando cada habitación. La tensión era palpable y el aire estaba cargado de pólvora y miedo. Finalmente llegamos a una habitación donde el sonido de la confrontación era ensordecedor. «¡Allí!», grité, señalando hacia la puerta. El capitán asintió y nos preparamos para entrar. Con un empujón abrimos la puerta. Nos encontramos cara a cara con el fantasma y dos de sus hombres. El narcotraficante era un hombre de complexión robusta, con una mirada fría y desafiante. Sin dudar abrió fuego. Las balas volaron y el sonido era ensordecedor. Yo me lancé al suelo sintiendo el suelo temblar bajo mí. «¡Devuélvanle al fuego!», ordenó el capitán, y todos comenzamos a disparar. El intercambio de disparos fue brutal. Las balas impactaban contra las paredes y el sonido de cristales rompiéndose era un eco constante. El fantasma se movía con agilidad, tratando de encontrar cobertura, pero no teníamos intención de dejarlo escapar. Sabíamos que cada segundo contaba. «¡Cúbranme!», gritó el capitán de nuevo, y con un movimiento decidido se lanzó hacia adelante, flanqueando al narcotraficante mientras yo me movía hacia la izquierda. La estrategia era sencilla: acorralarlo y capturarlo. En medio del caos vi cómo uno de los hombres del fantasma caía al suelo, y la rabia se apoderó de mí. «¡No te escaparás!», grité mientras disparaba nuevamente. La tensión en el aire era palpable, y la lucha se intensificaba. Nos movíamos con rapidez, pero el narcotraficante se seguía resistiendo. Finalmente, tras un intercambio de disparos que parecía eterno, logré acorralar al fantasma contra una pared. Con un movimiento rápido, lo inmovilicé sintiendo su cuerpo luchando contra mi fuerza. «¡Alto, Marina, Marina!», grité mientras otros miembros del equipo llegaban para ayudar a someterlo. Aunque la lucha terminó tan rápido como comenzó, al día de hoy, esta situación me dejó marcado, y honestamente, es algo que nunca pienso olvidar. Hola, ¿qué tal? Pertenezco a la Marina, y aunque he participado en diversas operaciones a lo largo de mi carrera,
Hay una misión en particular que me persigue desde el día en que ocurrió. Fue una noche sombría en el norte del país, cuando nos embarcamos en la captura de un narco conocido como el Gato. Sin embargo, esa noche, no solo nos enfrentamos a un criminal, sino a un misterio que nos dejó con más preguntas que respuestas. La información que recibimos indicaba que el Gato se escondía en un viejo rancho en una zona remota, un lugar conocido por su historia oscura. Las leyendas locales hablaban de avistamientos de un fantasma que rondaba la propiedad, un alma en pena de aquellos que habían perdido la vida en conflictos caóticos. Aunque muchos de nosotros éramos escépticos, la atmósfera en la base era tensa. Un compañero y yo formábamos parte del equipo que iba a realizar dicha operación, y a medida que nos acercábamos al rancho, la sensación de inquietud aumentaba. Esa noche, la luna estaba oculta tras nubes amenazadoras. Al llegar al rancho, nos detuvimos a unos cientos de metros de la entrada. El lugar estaba en un estado de abandono. Las paredes estaban cubiertas de hiedra y la maleza crecía salvajemente alrededor de la propiedad. Recuerden, no estamos solo aquí para capturar al Gato. Debemos estar atentos a todo lo que nos rodea, advirtió uno de mis compañeros mientras revisaba su equipo. Al acercarnos, el silencio era abrumador. No había sonidos de animales, ni siquiera el susurro del viento. Era como si el mundo mismo hubiera decidido callar. Mientras nos movíamos en formación, uno de los hombres de nuestro equipo hizo una pausa y miró hacia la ventana de la casa. ¿Vieron eso?, preguntó señalando. Todos nos giramos, pero no vimos nada. Sin embargo, la inquietud creció. Es solo la oscuridad jugando con nuestra mente, dije, tratando de restarle importancia a lo que había presenciado. Entramos a la casa con cautela, y la atmósfera era aún más pesada en su interior. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. Comenzamos a buscar en las habitaciones, pero la sensación de que algo no estaba bien nos perseguía. Fue entonces cuando escuchamos un ruido proveniente del piso superior, como si alguien estuviera caminando. Mi compañero hizo una señal para que nos detuviéramos y nos acercáramos lentamente. Subimos las escaleras y a medida que nos acercábamos a la habitación de donde provenía el sonido, una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Al abrir la puerta encontramos al narco sentado en su silla, con una mirada desafiante. Pero lo que realmente me sorprendía fue una figura que estaba detrás de él, una sombra alargada que se asemejaba a una persona, con un brillo tenue alrededor de su contorno. Mi compañero y yo intercambiamos miradas de incredulidad. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, con una voz tranquila, pero su expresión cambió al darse cuenta de que lo teníamos rodeado. Sin embargo, no era solo su presencia lo que nos inquietaba, era esa figura detrás de él que parecía observarnos con una mirada vacía. Mi compañero tomó la delantera, pero antes de que pudiera hablar, la figura se desvaneció dejando un frío penetrante en el aire. ¡Atrápalo!, grité, y en un instante mi compañero se lanzó hacia el Gato. La lucha fue intensa, pero mientras tanto, la figura parecía moverse en las sombras, como si estuviera jugando con nosotros. El narco comenzó a gritar, no solo por el dolor de ser capturado, sino también por la presencia que sentía a su alrededor, como si el fantasma lo estuviera acechando. Finalmente, logramos someter al Gato. Estaba aturdido y visiblemente asustado. «No debería haber venido aquí», murmuró, mirando nerviosamente hacia la esquina de la habitación. «El fantasma te está observando». Sus palabras resonaron en nuestras mentes, y aunque sabíamos que debíamos concentrarnos en la misión, la atmósfera se volvió aún más inquietante. Con el narco bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos,
Encontramos documentos que confirmaban su participación en el narco, pero también había referencias extrañas a rituales que había llevado a cabo en la casa. Era evidente que había algo más en juego, algo que iba más allá de lo que habíamos imaginado. Mientras lo llevábamos capturado fuera de la casa, la figura del fantasma volvía a aparecer, esta vez más cerca. Todos sentimos un escalofrío recorrer nuestras espinas dorsales. ¿Lo ven?, preguntó mi compañero paralizado por el miedo. No podemos dejar que nos atrape. Otro de mis compañeros nos instó a seguir adelante, y aunque sabíamos que debíamos salir, la sensación de que algo oscuro nos estaba persiguiendo era innegable. Al regresar a la base, la tensión era palpable. La captura del gato había sido un éxito, pero esa experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas. Mi compañero, reflexionando sobre lo ocurrido, dijo que no estábamos luchando contra hombres armados, que también estábamos enfrentando a sombras de quienes habían caído en esta vida. Con una voz grave resonando en el silencio del vehículo: nos hemos topado con algo que no podemos comprender del todo, decía. La misión fue un éxito, pero los ecos de esa noche nos acompañaron. Regresé a casa sintiéndome diferente, como si hubiera cruzado un umbral que no podía deshacer. La lucha contra el narco es dura y desafiante, pero esa noche me enseñó que a veces los fantasmas que enfrentamos no son solo del pasado, sino también las sombras que acechan en el presente. Pertenezco a la Armada de México, y aunque he enfrentado situaciones extremas en mi carrera, la operación en la que capturamos a alguien de la Maña, conocido como el Fantasma, es una de las experiencias que más me ha marcado, no solo por el caos inherente a la lucha contra el narco, sino por la atmósfera inquietante que rodeaba a este hombre y la historia de brujería que se contaba sobre él. Era una noche fría en el norte del país, cuando recibimos informes sobre el fantasma, alguien de la Maña que había logrado evadir la captura durante años. La leyenda decía que tenía una conexión con fuerzas oscuras, y muchos de los que intentaban enfrentarlo terminaban en situaciones trágicas o desaparecían sin dejar rastro. Había rumores de que realizaba rituales para protegerse y que había hecho un pacto con entidades desconocidas para asegurar su poder en la región. A pesar de las advertencias de los informantes, sabíamos que teníamos que actuar. Fue así como partimos al punto clave. Al llegar a la zona, la atmósfera era diferente. La vegetación densa y la falta de luz parecían crear una sensación de opresión en el aire. Mis compañeros y yo intercambiábamos miradas nerviosas mientras avanzábamos hacia un pequeño rancho donde se creía que el fantasma se escondía. A medida que nos acercábamos, el silencio era ensordecedor. Ni siquiera los sonidos de la naturaleza se escuchaban. Uno de mis compañeros hizo una señal para que nos detuviéramos y comenzamos a evaluar el lugar. Hay algo en el aire, dijo. No dejemos que el miedo nos atrape, pero debemos estar atentos. Sus palabras resonaron en mis oídos mientras nos preparábamos para entrar. Al entrar al rancho, la sensación de inquietud se intensificó. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y en una esquina encontramos un altar improvisado con velas. También había otros objetos personales. El ambiente estaba impregnado de un olor a cera y algo más, algo que no podía identificar. La opresión en mi pecho aumentó, y aunque intenté ignorarlo, la atmósfera parecía cargada con una energía oscura. Mientras buscábamos en el interior, escuchamos un ruido proveniente de una habitación en la parte trasera. Mi compañero hizo una señal para que nos acercáramos con cautela. Al abrir la puerta, nos encontramos con el fantasma. Estaba sentado en una silla, rodeado de velas encendidas y con una expresión imperturbable. Su mirada nos atravesó como si supiera que estábamos allí antes de que entráramos. ¿Qué buscan?,
Preguntó con voz profunda y serena. Había algo inquietante en su tono, como si estuviera más allá del miedo y la desesperación. Mi compañero, sin perder la compostura, respondió: «Estás bajo arresto. Ven con nosotros y no te pasará nada». El narco sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «¿Creen que pueden llevarme sin pagar un precio?», dijo, y en ese momento la atmósfera cambió drásticamente. Las velas comenzaron a parpadear y el aire se volvió frío. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mis compañeros también parecían nerviosos. El fantasma se levantó lentamente y con un movimiento de su mano pareció invocar algo. Las sombras en la habitación se alargaron y un murmullo resonó en el aire. Era como si estuviera llamando fuerzas que estaban más allá de nuestra comprensión. Mi compañero se mantuvo firme, pero pude ver en su rostro que también estaba sintiendo la presión. De repente el narco empezó a hablar en un tono bajo, casi como un canto. Las palabras no tenían sentido, pero había una carga emocional en su voz que era hipnótica. En un instante, uno de mis compañeros se dejó llevar por el miedo y retrocedió. Mi compañero gritó: «No te dejes llevar, es solo un truco». La situación se volvió caótica. El narco aprovechó el momento de distracción para intentar escapar, pero mi compañero fue más rápido. Se lanzó hacia él y en un movimiento ágil consiguió sujetarlo. En ese momento la habitación parecía cobrar vida. Las velas se apagaron de golpe y el aire se volvió más frío. La energía oscura que nos rodeaba era palpable y sentí que algo estaba tratando de interferir. Con el narco bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos, encontramos más objetos relacionados con rituales y un diario que contenía detalles sobre sus actividades criminales. Era evidente que había estado involucrado en algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Mientras asegurábamos el lugar, el narco nos miraba con una mezcla de desprecio y resignación. «No pueden detener lo que han desatado», dijo con una voz que parecía provenir de un lugar profundo y oscuro. La tensión en el aire seguía siendo intensa, y aunque habíamos capturado a nuestro objetivo, había una sensación de que la batalla aún no había terminado. Al salir del rancho, el aire parecía haber cambiado. Aunque habíamos logrado capturar al fantasma y obtener información valiosa, la inquietante sensación de que habíamos tocado algo se sentía en todos nosotros. Mientras regresábamos a la base, mi compañero reflexionó sobre la experiencia. No solo estamos luchando contra hombres armados. A veces, las sombras son más reales de lo que pensamos, dijo con su voz grave resonando en el silencio del vehículo. La operación fue un éxito, pero la experiencia me dejó con preguntas sin respuestas. La captura de ese maleante no solo había significado un golpe en el narco, sino que también había revelado la oscura conexión entre la criminalidad y lo desconocido. Sabíamos que la lucha continuaría, pero esa noche en el rancho algo se había despertado y su eco seguiría resonando en nuestras vidas. Siendo militar, el enfrentarte a la maña es algo cotidiano. En una de tantas misiones, recuerdo que la tensión se sentía en el aire desde el momento en que recibimos la orden. La misión era clara: infiltrar una zona caliente controlada por la maña, recopilar información y, si era necesario, neutralizar cualquier amenaza. Sabía que, más allá de las palabras, había vidas en juego y no todas las decisiones que tomaríamos serían fáciles. El día de la operación, el sol apenas asomaba por el horizonte y la neblina matutina envolvía el terreno como un manto opresivo. A medida que nos acercábamos a la zona objetivo, el ambiente se volvía cada vez más pesado. En el vehículo, el silencio era ensordecedor.
Cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos, conscientes de la magnitud de lo que estábamos a punto de enfrentar. Al llegar nos dividimos en grupos pequeños para poder maximizar nuestra cobertura. Mi equipo avanzó silenciosamente a través de un campo de maíz que parecía más un laberinto que un cultivo. Sabíamos que el narco no dudaría en defender su territorio, y los rumores sobre el caos en esta área eran escalofriantes. La adrenalina corría por mis venas, mis sentidos estaban agudizados. Cada crujido de las hojas, cada susurro del viento me hacía estar alerta. A medida que nos adentrábamos más, encontré señales de la presencia del cartel. Un par de coches abandonados, llenos de balas y marcas de fuego. Las historias que escuché sobre lo que les ocurre a aquellos que se cruzan en el camino de estos criminales me llenaron de inquietud. En ese momento, supe que no solo estábamos en una misión, estábamos adentrándonos en la boca del lobo. De pronto, un disparo resonó en la distancia. Todos nos congelamos. El sonido era claro, un rifle de asalto. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Nos comunicamos rápidamente a través de señales y comenzamos a movernos hacia el lugar de origen del disparo. Cada paso era una danza entre la vida y la muerte. Llegamos a una pequeña cabaña que estaba oculta entre los árboles y escuchamos voces. A través de una rendija vi a varios hombres armados. Su lenguaje era áspero, cargado de amenazas y risas que resonaban como ecos de una tragedia inminente. Sin dudar, activamos nuestros equipos de grabación. Sabíamos que la información que podríamos obtener era vital, pero como suele suceder en esos encuentros, la situación se tornó caótica. Uno de los hombres salió de la cabaña y en un instante todo se volvió un torbellino. Disparos comenzaron a volar en todas direcciones. El sonido de las balas cortando el aire era ensordecedor y el olor a pólvora llenó mis pulmones. En ese momento la adrenalina se transformó en instinto de supervivencia. Nos refugiamos detrás de unos troncos caídos. Mi compañero a la izquierda, un veterano que había visto más combates del que deseaba recordar, me miró con una mezcla de miedo y determinación. No podemos quedarnos aquí, dijo, y asentí con la cabeza. Sabíamos que debíamos avanzar, pero el fuego enemigo era intenso. Cada vez que asomábamos la cabeza, las balas silbaban peligrosamente cerca. Finalmente logramos flanquear a los hombres. La estrategia era arriesgada, pero era nuestra única oportunidad. Con un movimiento rápido, lanzamos una granada de aturdimiento. El estruendo nos dio el tiempo necesario para poder avanzar. Cuando entramos en la cabaña, la escena era desgarradora. Allí había más hombres, algunos heridos, otros en estado de pánico. En ese instante comprendí que no éramos solo soldados, éramos testigos de una realidad brutal. A medida que asegurábamos el área, encontramos documentos y también algunas listas con nombres. La información que estábamos recopilando podría ser crucial para desmantelar la red del narco, pero en medio de la euforia de la captura, el ruido a nuestro alrededor no cesaba. Sabíamos que no estábamos solos. La respuesta del cartel no tardó en llegar. En ese momento, la realidad se volvió aún más cruda. La puerta de la cabaña se abrió de golpe y un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar. La lucha fue rápida y feroz. Cada uno de nosotros luchaba por su vida, pero el número estaba en contra. Recibí un disparo en el hombro. El dolor fue de inmediato y agudo, pero la adrenalina me mantenía en pie. No podía permitirme caer. Logramos contenerlos, pero a un alto costo.
Varios de mis compañeros habían caído. El grito de uno de ellos herido resonó en mis oídos mientras trataba de mantener la calma. A pesar del caos, sabíamos que teníamos que evacuar. Había que salir de allí y llevar con nosotros la información que habíamos conseguido. Con el hombro ardiendo de dolor, logré arrastrar a uno de mis compañeros heridos, mientras otros cubrían nuestra retirada. Cada paso era una lucha, pero no podía rendirme. La misión era más grande que nosotros. Finalmente, alcanzamos el punto de extracción, pero no sin perder más de lo que habíamos querido. Al regresar, el silencio en el helicóptero era abrumador. Las miradas de mis compañeros decían más que 1000 palabras. Habíamos enfrentado el terror, y aunque habíamos logrado nuestra misión, el costo había sido bastante alto. En mi mente, las imágenes de esa cabaña, de los hombres caídos y de la brutalidad que presencié se repetían como un eco. Sabía que esas cicatrices nunca desaparecerían, y realmente tuve razón. A medida que el helicóptero se alejaba de la zona caliente, comprendí que la lucha contra el narco no era solo una lucha contra los productos ilícitos, era una batalla contra una realidad que consume vidas, sueños y esperanzas. Aunque algunos habíamos sobrevivido, el precio de esa victoria aquel día siempre estaría presente en mi día a día. Historias de terror de la internet.